es un inútil que se vuelve útil. Amén, ¿lo tienen? Ese es el título de esta noche. Un inútil que se vuelve útil. Y esto del tema del inútil no está inspirado en aquella sierva que le dijo, esto es para ti, inútil, ¿verdad? El pastor una vez la mencionó, dijo que se llamaba Juanita, la del barrio, pero no, se llama Paquita, ¿verdad? No está inspirado en eso, sino que la vamos a basar en la carta del apóstol Pablo a uno de sus hijos, en este caso a Filemón. Amén. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta carta, hermanos, es una carta muy característica del apóstol Pablo. Una de tales características es que esta carta definitivamente, quizás cuando Pablo la escribió, dice aquí la misma palabra, da testimonio que Pablo dice, te la escribo de mi puño y de mi letra. Por lo general nosotros sabemos, hermanos, que las cartas que el apóstol Pablo envió a muchas iglesias no fueron escritas directamente por él, sino que él muchas veces las escribió estando en prisiones, y habían personas, hermano, en esa época que se encargaban, no como ahora que tú puedes mandar un mensaje, que tú puedes mandar un Twitter, que tú puedes mandar cualquier cosa. En ese tiempo era diferente. Había unas personas que se encargaban de escribirla, pero en particular esta carta, que es del apóstol Pablo dirigida a Filemón, es una carta completamente de carácter personal. Diga, de carácter personal. De carácter personal. O sea, este llevaba nombre y apellido. Por lo general las epístolas o las cartas que llamamos nosotros cartas paulinas iban dirigidas para una congregación. Hemos explicado en otras ocasiones que estas cartas eran leídas en las iglesias, no solamente eran para el pastor, sino que eran leídas en diferentes iglesias, porque tenemos que saber que en ese tiempo las iglesias no eran como ahora que tenemos un edificio. En esos tiempos las iglesias, hermanos, no estaban así, no tenían esta libertad que ahora tú y yo tenemos de podernos venir y congregarnos, que quizás el enemigo pensó que nos pudo haber quitado, pero en realidad nunca nos ha quitado nada el enemigo, porque lo que Dios ha puesto en ti, nadie lo puede quitar. Amén. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Los veo serio, hermano. A todos los veo serio. No es por la mascarilla, ¿verdad? Hermano, tenemos que gozarnos porque Dios es bueno, porque Dios ha cuidado de ti y de mí. Estamos, hermano, ya lo tienen. El pastor lo está buscando y yo lo estoy esperando a él. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Búsquenle, esa es la parte de las cartas paulinas. Los demás no lo habían buscado tampoco, no les había dicho. Perdón. Pues búsquenla, hermano, ahí. El hermano sí ya la tiene ahí, rapidito la halló ahí. Está correcto, está antes de Hebreo. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos ya, ¿se acuerdan del título, verdad? El inútil que se vuelve útil. Filemón solamente tiene un capítulo. Vamos al versículo 10. Dice la palabra, la leemos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que esta noche, Señor, esta palabra venga a mi vida y a la vida de tus hijos, a aquellos que la escuchan, Señor, por estos medios, Señor, de la gloria, y haga, Señor, en cada uno de nosotros conforme al propósito que tú le envías. Señor, tú mandaste este mensaje y era de carácter personal, Señor. Yo sé que esta noche tú la mandas hacia mi vida y espero que también la mandes hacia la vida de aquellas personas que llega, Señor, esta palabra, Señor, que es pura, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, de la gloria, que viene en el momento que la necesitamos. Señor, edifícanos en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un inútil, que decía Pablo, que ahora a ti y a mí, le decía a su hijo en la fe o a su amigo Filemón, nos es útil. Mira, hermanos, tú y yo, hermanos, somos útiles en la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermanos, por cuestiones que están quizás fuera de nuestro alcance o todavía no hemos podido conquistar, nos volvemos inútiles. ¿Y cuántas personas no vemos dentro de las congregaciones, no solamente de la de nuestra, sino que de muchas congregaciones, que todavía no pueden servir a Dios?
No, y los que sirven algunas veces no lo pueden hacer con libertad. Pablo, hermanos, como les decía, esta epístola, esta carta es de carácter muy personal. Primeramente, Pablo da testimonio de que él ora por sus amigos, por sus amados, por sus hijos en la fe, al igual que lo hace nuestro pastor, al igual que lo hacemos muchas veces nosotros, que nos acordamos de hermanos y oramos. Eso es algo, hermano, que Pablo da testimonio en muchas de sus cartas. Y si tú no lo estás haciendo, empiézalo a hacer, va a ser de bendición para ti. Te va a dar ese consuelo, te va a dar esa satisfacción de que tú pudiste interceder por la necesidad de alguien. Dice que Pablo siempre intercede por las necesidades de sus hijos y pedía, estando Pablo en una situación muy difícil. Se cree que esta carta la escribió Pablo estando preso o estando prisionero en Roma. Dice ahí en la misma carta, en la misma la ley, estuve en tu casa, hermano, ahí lee la ley, solamente es un capítulo. Dice ahí que él estando en Roma, dice que estaba acompañado de Timoteo y otros siervos que él hace mención, un Lucas, hace mención de muchos que eran aquellas personas que estaban ahí a la par de él llevando la obra de Dios, hermano. Y entre ellos se encontraba a este que llama a su hijo que engendró en prisiones, Onésimo. Amén. ¿Lo tienen? Así se llama, Onésimo. Si me equivoco en los nombres me corrige. Onésimo, la palabra o esta epístola habla, que ya les dije, era de carácter personal, va dirigida a Filemón, porque y ahí habla de otros personajes ahí que uno se cree que una de las hermanas que ahí dice se cree que es la esposa de Filemón, y el otro se cree que es uno de los hijos de Filemón que está ministrando la iglesia que está en Cesarea o está ahí cerca de ese lugar donde se cree que también vivía Filemón. Pero dice que Filemón tenía una, no sé si decirle célula, como le decimos nosotros, un hogar crece. Él tenía su casa. Dice que Filemón era un hombre adinerado, hermano. ¿Por qué decimos que era adinerado? Porque él tenía una casa amplia donde podía sostener a muchos hermanos. Aparte de eso, él era una persona que tenía esclavos, porque en ese tiempo era permitido los esclavos. Se cree que Filemón era griego, porque su nombre es de origen griego. Y Filemón se traduce en una forma que podríamos decirle una persona que es gentil. Una persona gentil, no su raza, sino una persona que es amable, una persona que es amorosa. Y él, Pablo, da testimonio de que Filemón era así. Le dice a Filemón, mira qué detalles, le dice, yo me siento gozoso, me siento alegre, porque he sabido, dice. He sabido que por el amor que tú tienes, muchas personas se han convertido, han llegado. Qué importante es que tú y yo reflejemos el amor de Cristo en nuestras vidas y el amor que tenemos que tener hacia nuestros hermanos. Y no solamente hacia nuestros hermanos, sino que a la humanidad entera, hermano. Porque ¿por qué llevamos nosotros el mensaje? ¿Por qué estamos nosotros esforzándonos por llevar el mensaje? Porque un día Dios nos amó de tal manera que perdonó nuestra vida, que nos dio una vida diferente, y ahora queremos que eso llegue a muchas personas. Como decía el pastor hace poco, que se sentía él comprometido porque él quisiera, y pienso que ese es el anhelo que todos teníamos que tener, que toda su familia se llegue a los pies de Cristo. Y qué doloroso ver a un pariente que parte sin el Señor. Él lo expresaba el domingo durante el sermón. Y pienso que Filemón quizás tenía esa característica, que él amaba a la obra de Dios, porque él se cree que él se convirtió en uno de los sermones de Pablo, y fue alguien que quizás impactó su vida, y él empezó a derrochar el amor que tú y yo tenemos que tener, hermano. El amor es importante, el amor, el perdón, el poder amar, el poder perdonar es importante para nosotros, hermano. Muy importante para esta fecha en que nosotros ahora estamos viviendo. Filemón está en esa situación, un hombre que da testimonio de la palabra, que era un hombre muy amoroso, muy temeroso de Dios. Pero también había un caso especial en esa circunstancia. Había un personaje llamado Onésimo, que él era un esclavo fugado. Él era esclavo de Filemón, pero se había fugado. Era algo muy
muy particular o era algo que sucedía en ese entorno, porque muchos de los esclavos, hermanos, que ya no soportaban esa vida de esclavitud o ya no soportaban, dice que se huían y se iban por lo general a la ciudad de Roma, que era una de las ciudades más grandes que existía en ese momento. Y ellos pensaban, hermanos, los esclavos pensaban que yendo a esa ciudad tan grande con tanta gente, ellos se iban a confundir entre la multitud. Y eso no puede ser así, porque tú te puedes ir a huir a cualquier lugar, hermano. Muchas personas se van allá y piensan que ahí nadie los va a conocer. Pero cuando Dios tiene marcado algo para ti, cuando Dios te ha escogido para algo importante en la obra de Dios, no importa hacia dónde tú quieras huir, Dios de ahí te va a traer, hermano. Amén. ¿Dices amén o no amén? Lo comprobamos a través de la palabra. Jonás quiso hacer lo mismo. Irse a una de las ciudades más importantes, Tarsis. Pero Dios lo había mandado, no lo había mandado para ese lugar, y Dios utilizó las circunstancias que tú ya conoces para traerlo, hermano. Al igual que Onésimo, Onésimo se fue de la casa de Filemón. Yo no sé si Onésimo estuvo ahí mientras Pablo ministraba y quizás posiblemente ahí lo conoció. No sé si Onésimo estaba ahí cuando Filemón se convirtió, no lo sé, la escritura no lo dice, no lo narra, no hay una historia que lo narre. Posiblemente allá en Israel, cuando Dios me permita ir allá, tal vez pregunte, ¿y qué pasó con Onésimo? Tal vez, pero no dicen amén, ¿verdad? No lo creen, hermanos, pero al rato vamos a salir por allá. Que quiten estas restricciones. Onésimo, hermanos, se ve en dificultades en Roma. No sabemos qué llevó a Onésimo a la cárcel. Lo que sí sabemos es que llegó a la cárcel y llegó a donde estaba Pablo. Y se acercó a Pablo y dice Pablo, ahí lo engendré. Él se convirtió en la cárcel, hermano. Él se convirtió en ese lugar porque él quizás se quiso ir a esa ciudad que era muy abundante, donde nadie lo conocía. Pero Dios ya lo tenía marcado para un propósito, hermano. Dios a ti y a mí ya nos tiene marcados para un propósito. No importa para donde tú te quieras mover, hermano. Dios ya te tiene marcado para un propósito. Y de ti y de mí depende el trayecto que tengamos que recorrer. Onésimo, hermano, imagínate, era un esclavo en la casa de Filemón. Si la Biblia da testimonio que Filemón era tan amoroso, imagínate cómo pudo haber tratado a los esclavos. En ese tiempo, hermano, los esclavos no eran como vemos algunas veces en las películas. Muchos esclavos se desarrollaban con sus amos. Habían esclavos que pagaban sus deudas y preferían quedarse a trabajar con sus amos porque eran buenos amos. El caso de Filemón, la Biblia da testimonio que era una persona amorosa hacia su prójimo. Pero Onésimo quizás no se sentía a gusto y tuvo que ir a Roma, tuvo que estar preso, tuvo que estar prisionero. Ahí conoce al Señor Jesucristo. Pablo le presenta el plan de la salvación que predicaba Pablo, que era Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, y por eso tú y yo tenemos vida. Por eso y tú y yo, quizás decía Pablo, estando aquí, porque ahí él da testimonio, siendo yo prisionero de Jesucristo ahora, pero libre en el Espíritu. Y eso es lo que tú y yo hemos alcanzado, hermano, estando en este lugar, ser libres. Pero muchas veces, hermano, esa libertad quizás es una libertad ficticia, hermano. Porque si tú miras, hermano, cuando tú oyes una radio cristiana y hay una parte donde hay oración y las personas preguntan, ¿cuál es su petición, hermano? Y muchas personas están pidiendo, hermano, yo quiero liberación. Hermano, yo quiero liberación. Hermano, ¿cómo podríamos pensar, hermano, que el pueblo de Dios necesita tanta liberación? El mundo necesita ser liberado, hermano. Pero lo que también es, de cierta manera, da que pensar qué está sucediendo. ¿Por qué también la iglesia siempre está pidiendo constantemente liberación, hermano? ¿Será acaso que todavía seguimos siendo esclavos de algo, hermano? Dice que Onésimo era esclavo, dice que él servía, dice que Pablo da testimonio que Onésimo servía a él, a su causa en la cárcel, en la prisión. Ahí era Onésimo. Yo no sé si Onésimo era el encargado de ir a traer el café. Yo no sé si Onésimo era el encargado de repartir el pan con café. Ya pronto, hermano, ya pronto, ya casi, hermano. No sé si él era el encargado de la vendimia. Yo no sé qué desarrollaba Onésimo en el ministerio de Pablo dentro de la prisión. Pero dice que ahí servía. Pero Pablo da testimonio que Onésimo, que era su hijo y que lo amaba, da testimonio que era alguien que le era inútil. ¿Por qué Onésimo era inútil, hermano? Porque Onésimo tenía una dificultad que le impedía servir con libertad, y era que él era un esclavo fugado.
Onésimo no podía servir, hermano, era un esclavo fugado. Si Pablo se quedaba con Onésimo, si Pablo decía, ahora este es mi siervo, Pablo iba a pagar esas consecuencias. Es más, la ley lo determinaba y Pablo lo dice, mira, si algo te vamos a quedar debiendo, ponlo en mi cuenta. Yo no sé si Pablo quizás era un buen pagador porque así decía, no, y ponerlo en mi cuenta. Yo no sé así con cuántos hermanos tienen esa facultad de decir que vaya a la tienda, ahí que te lo den y que me lo ponga a la cuenta. Y la señora lo pone en la cuenta porque no, el hermano es cristiano, él viene y paga. Yo no sé cuántos les sucede ese caso, pero Pablo quizá era un hombre pagador porque le dice a Filemón, mira, y si te quedamos debiendo, ponlo en mi cuenta. Yo sé que entre tú y yo hay un remanente, le dice. Mira, yo no te pido las cosas porque tengo derecho a pedírtelas. Pablo tenía suficiente libertad para decirle a Filemón que tenía que hacer con Onésimo, pero le dice, yo quiero apelar a tu misericordia, quiero apelar a ese amor, quiero apelar, dice, léelo en tu casa, quiero apelar al conocimiento que hay en ti de Jesucristo. Porque aquel que conoce a Jesucristo puede amar, hermano. Si tú no puedes amar, posiblemente no has conocido el perdón de Dios que hay para ti y para mí, hermano. Es difícil amar a las personas que nos hacen agravio. Es difícil, hermano. Es difícil, es algo tremendo. Hay algo que, si es algo que puede chocar a la vida del cristiano, es eso. Pero la Biblia dice que qué ganancia hay en decir que amas a tu hermano con el que convives y odias a aquel que te hace mal. Jesús dijo, pero también los tienes que amar y aún más. Porque tienes que traer esas vidas al servicio de Jesús. Muchas personas se convierten al evangelio por el testimonio que dan ciertas personas del amor que hay para muchas situaciones. Hay personas que se han convertido porque ven que los hermanos son amorosos. Y hay personas que se han ido porque se han dado cuenta que el amor todavía no vive en todos nosotros. Hay personas que se retiran porque se dan cuenta que muchos de nosotros que aquí posiblemente podríamos ser útiles, estamos siendo inútiles porque no podemos servir con libertad, porque hay algo que nos impide servir con libertad. En el caso, Pablo está intercediendo, hermanos, por su amigo, por su hijo, por aquel que él tuvo ahí en la prisión como hijo, y dice, yo voy a interceder por ti. Voy a interceder porque tú, a pesar de que aquí me sirve, eres inútil para Onésimo, porque había una deuda que pagar con Onésimo. Había una deuda que pagar, había una deuda que estaba ahí escrita, hermano, como siempre ha habido para ti y para mí una deuda que tú y yo no podíamos pagar, hermano. Tú y yo no podíamos pagar el precio de una salvación tan grande que ahora nosotros, porque todos somos de casa, no habemos invitado. Muchos de nosotros, hermanos, no podríamos, y ninguno de los que está aquí podría ser digno de estar de esta forma o esta noche en la casa de Dios y presentarnos delante de Él, adorarlo. Pero hay alguien que sí pudo pagar esa deuda, y ese fue Jesucristo. Y Pablo daba testimonio de que Jesucristo había pagado aún la deuda de Filemón, la deuda de Pablo, la deuda de Onésimo, la deuda que tú también tenías, que yo también tenía, pero un día Jesús la pagó en la cruz del Calvario, hermano. Pero muchos todavía no hemos entendido y pensamos que todavía hay una deuda que no podremos pagar. Onésimo tenía, hermano, tenía una situación que le estaba impidiendo el servicio a Dios. Y esa situación era que Onésimo era un esclavo. Nadie que esté esclavizado a un pecado puede ser útil en la obra de Dios. Es un inútil. No puede servir con libertad. Y no hablo de cuestiones doctrinales donde, no, para servir tienes que ser bautizado. No me estoy metiendo en cuestiones doctrinales, estoy metiendo en cuestiones espirituales. Muchas personas son bautizadas, hermanos, y están sirviendo, pero todavía se sienten culpables. Vienen al servicio y luego se sienten culpables que no son dignos. Y correctamente ninguno de los que nos paramos aquí somos dignos de pararnos aquí. Pero Dios tuvo misericordia. Y un día dice que nos hace sentar con reyes, con príncipes, con sacerdotes. Nos da posiciones que ni uno de nosotros nos merecemos. Y eso es lo que Pablo sabía que había para Onésimo. Él había visto a Onésimo, no sé cómo siguió su vida, cómo siguió su ministerio. No sé si él fue uno de los diáconos de esa iglesia. No lo dice, no sigue esta historia ahí, pero hasta donde llega dice que Pablo le dice a Filemón, Filemón, te mando a Onésimo, que un día te fue inútil porque agravió tu confianza, porque huyó de tu lugar, pero ahora te lo mando.
pero ahora recíbelo tú, le dice Pablo, no como a un esclavo, recíbelo como que me estuviera recibiendo a mí en tu casa. Me imagino que Filemón, siendo tan amoroso, no sé cómo recibía a Pablo, ¿verdad? Quizás así como tú recibes al pastor cuando llega, o quizás así como tú recibes a aquellas personas en tu casa cuando llegan. Yo no sé si tú eres de los que ponen la escoba detrás de la puerta para que se vayan rápido, ¿verdad? Y ni sé si funciona, hermano. ¿Cuántas veces lo ha hecho? No sé, yo no sé si funciona. Dice, recíbelo ya no como a un esclavo. El momento que tú entras a ese lugar, y esto es por decirte a este lugar, el momento que tú entras a la presencia de Dios, tú no puedes ser esclavo de nada, hermano, más que solo de Cristo. Prisionero, decía Pablo, pero por Jesucristo. Tú no puedes, hermano, ser esclavo. Mira, si tú eres esclavo de alguna obsesión, eres esclavo de cosas que te están quitando la paz, hermano, tú tienes que hacer algo. Pablo sabía que Onésimo tenía que hacer algo. Mira, Onésimo, hermano, no creas que la historia es tan sencilla, porque algunas veces nosotros leemos la historia y pensamos que esto era sencilla. Dice la ley, hermano, que se ejercía en ese tiempo, en ese periodo. Dice la ley romana que si un esclavo huía y luego por cualquier cosa cayera preso o llegaba, lo volvía a tomar su amo, el amo, hermano. El señor de ese esclavo tenía la potestad y la facultad de hacer con ese esclavo el castigo que él quisiera. Y si él determinaba que ese esclavo merecía la muerte, la ley le facultaba que ese esclavo fuera muerto. O sea que para Onésimo no era fácil. Quizás como no lo es tampoco para ti y como no lo es para mí. Muchas veces el enemigo es astuto, hermano, y quiere esclavizarnos. Mira, muchos de nosotros, hermanos, en esta situación difícil que todavía estamos ahí, sabemos que vamos saliendo. Yo espero que Dios siga obrando, hermano. Hay personas que agradecen a todo mundo y pocos le agradecen a Dios, hermano. Hay personas que le agradezco a no sé quién. Está bien, agradece lo que tú quieras. Pero ¿cuántos de nosotros le agradecemos a Dios? El pastor dijo, yo le agradezco a Dios por la pandemia. Pero ¿cuántos de nosotros agradecemos a Dios cada día, hermano? Le agradecemos a Dios porque hoy tenemos vida y tenemos la oportunidad de estar aquí. Hay personas, hermano, que se les ha olvidado, hermano, que todavía estamos viviendo situaciones difíciles. Y si hay algo, hermano, de los que nos hemos vuelto muy esclavos, es del temor. Mira, si hay algo que infundió o hizo esta situación tan difícil, fue pasar esos días de temor, hermano. Yo no sé si solo a mí me sucedió, yo no sé si tú alguna vez tuviste miedo o si ahora en día tú todavía tienes miedo. Mira, hermano, el enemigo es astuto, hermano. El enemigo es astuto, hermano, y su astucia termina cuando la mano de Dios aparece en rescate de sus hijos. Y eso se llama la gloria de Dios. Eso se llama la gloria de Dios, el rescate o la mano de Dios para rescatar a sus hijos, no importando cualquier situación que pueda estar pasando o pueda estar aconteciendo, hermano. Pero si hay algo que nos esclavizó a muchos de nosotros, fue el temor, hermano. Fue el miedo infundido, hermano, que la humanidad, el mundo, un día, hermano, los líderes de este mundo, del siglo XXI, del año 2020, van a dar cuenta, hermano. Darán cuenta de las cosas que hicieron y que siguen haciendo, hermano. Porque Dios, hermano, sabe que las deudas hay que pagarlas. Onésimo tenía que pagar la deuda, hermano. Las deudas hay que pagarlas. Nadie dijo amén. Yo asumo que es por la mascarilla, ¿verdad? Las deudas hay que pagarlas, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice que Dios nos ha libertado, hermano. Dice que Dios, hermano, nos ha hecho personas útiles. No quiere inútiles, quiere útiles. Y entonces aquí la Biblia, hermano, mira, la Biblia nosotros tenemos que estudiarla para aprender a vivir en este lugar. Un día vamos a salir de aquí. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero mientras eso suceda, este es el manual de la instrucción para nuestra vida, hermano. Dijo, ay, no, Onésimo, yo sé que aquí eres servicial, tú estás sirviendo aquí, pero tienes que pagar esa deuda, pero yo voy a interceder por ti. Tú y yo tenemos que pagar una deuda algún día, pero Dios intercede por nosotros. O algunas veces le fallamos a Dios y pensamos que tenemos esa deuda, pero luego tenemos que acordarnos de esta palabra que dice, el pastor lo dijo el domingo, abogado tenemos para con el Padre.
a Jesucristo que intercede por ti y por mí delante de Dios. Así como, mira, Pablo estaba siendo un tipo de Jesucristo. Pablo estaba intercediendo por la deuda de Onésimo, como Jesús intercede cada día, que quizás tú y yo nos merecemos que un rayo nos parta por las actitudes, por las situaciones que nosotros vivimos, pero Jesús está diciendo ahí, no, permitilo, ya vas a ver, ya va a doblar rodilla, y ojalá que así sea, así seamos nosotros y nos acordemos que tenemos un intercesor que está ahí pendiente de decir, sí, Señor. Y quizás Jesús está como aquel que le dice, no, mira, no te cabes esta iglesia, y si hay, quiero 45 justos ahí, y si hubieran no los 45 de los 35, voy a decir, pues, justos ahí, te los acabaría, así como estaba aquel intercediendo por su sobrino, ¿verdad? Y él sabía que no habían tantos justos. Quizás muchos de nosotros todavía no somos justos, porque no somos justos, pero sí somos justificados. Dice que había que pagar eso, porque Onésimo no podía servir siendo un esclavo. Tú y yo no podemos servir cuando somos esclavos, hermano. Si tú eres esclavo de un deseo, de algo que te está impidiendo, tú tienes que pedir, tienes que hacer lo que esté a tu alcance para ser libre, hermano. Porque Dios a ti y a mí nos ha llamado a libertad para que seamos útiles en la obra de Dios. No queremos ser una iglesia estéril, hermano, que ya no crezca. Mira, yo asumo de que estas sillas están ahí vacías porque somos obedientes. Gloria a Dios. Yo le decía a mi hermana Victoria, mira lo que estamos haciendo, el poder ser obedientes, y no es que estemos haciendo esto porque seamos temerosos, hermano. Queremos ser ejemplo, y eso está dando buen testimonio, que la iglesia está en un orden establecido. Pero el domingo ya se van a habilitar el 75%, si yo no me equivoco en el horario, hasta el siguiente domingo. Pues sí, yo me he equivocado en el horario. Yo asumía que este domingo que venía ya teníamos que estar el 75%, pero dice que es hasta el próximo domingo. Pero mira, hermano, no podemos ser esclavos ni del temor, mucho menos de un pecado, mucho menos de aquellas cosas que nos apartan del servicio de Dios. Hay personas, hermano, que no sirven. No, es que yo no puedo servir. Es que, ¿por qué no sirve, hermano? No dicen o no digan, y no lo digas, hermano. Si no tienes que confesarte con nadie, nunca te confieses con los hombres. Confiésate con Dios, que es el que da el perdón. Él es el que da el perdón, pero confiésate con Dios y ven a servir. Le dice, Onésimo tiene una deuda contigo, pero ahora yo te pido que tú lo recibas, y ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano, recíbelo como me recibes a mí. Le dice, así como me recibes a mí, así recibe a Onésimo, porque no puede existir un siervo de Dios que sea esclavo, hermano. Yo no sé qué es lo que te esclaviza, hermano. ¿Qué es lo que no te deja ser libre? Hay personas que dicen, no, yo quiero liberación de deudas, hermano. Yo ya te expliqué qué es una deuda y qué es un compromiso. Algunos hermanos lo tomaron y ya lo saben, hermano. La deuda es aquello que tú no puedes pagar. Un compromiso es aquello que tú tienes cada mes porque Dios te provee y lo puedes pagar. ¿Están claros, hermano? Yo una vez se los expliqué, pero para los que ya no sabían, los que no lo oyeron, los que ya se les olvidó, se los vuelvo a decir. Tienes que saber cuál es la diferencia entre una deuda, porque, es que yo no quiero deudas. No, una deuda es algo que tú no puedes pagar. Esa es una deuda. Que tú y yo íbamos para el infierno. Esa era una deuda que teníamos que ir a pagar al infierno. Pero un día Cristo nos libertó de esa deuda en la cruz del Calvario. Fue clavada esa deuda allí en la cruz del Calvario y nos hizo libres, hermano. Tú y yo tenemos que vivir en libertad para servir, hermano. Ya no tenemos que tener excusa. Y si te está sucediendo como Onésimo, que hay una deuda que pagar, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que sea necesario para que tu vida esté en libertad, hermano. Mira, yo no sé qué es lo que te impide o qué es lo que te esclaviza, qué es lo que te tiene atado. Yo no lo sé, hermano, pero tú sí lo conoces y Jesús también lo conoce. Y el que perdona los pecados, el que perdona las deudas es Cristo. Es Cristo, hermano, donde le dice a Onésimo, tú tienes que arreglar porque tú eres por el momento eres inútil, porque tienes esa situación muy difícil para esta época. No podemos seguir haciendo esto así de esta manera. Tenemos que resolverla. Hay cosas, hermano, que no tenemos o ya no podemos seguir haciéndolas de la misma manera y tenemos que resolverlas. Yo no sé cuál sea, yo no lo sé, hermano, no sé. Aquí, hermano, a ver, ¿por qué no dijo? Yo no lo dije por nadie, posiblemente lo dije por mí.
Porque esta carta es de carácter personal y este mensaje es de carácter personal. Tú tienes que llevarlo a tu vida, tú tienes que digerirlo para tu vida, tú tienes que saber si en ti hay algo que te esclaviza. Puede ser la pornografía, puede ser, hermanos, el estar tanto tiempo pendiente de las redes sociales, puede ser que tú no dedicas más tiempo del que tendrías que dedicar a tu familia porque estás metido en otras situaciones que te esclavizan. Puede ser que tú seas prisionero del temor, hermano. Puede ser que el temor te impida venir. Mira, que el temor no te impida venir a la iglesia, hermano. Sigue las recomendaciones, sigue las reglas. Si tú te sientes enfermo, no vengas. Pero no permitas que el temor te impida el poder estar aquí, hermano. No lo permitas, no sigamos siendo esclavos de esas situaciones adversas, hermano. Mira, yo te dije, yo no tengo nada que ver con las organizaciones ni nada, pero cuando esto de la Organización Mundial de la Salud nunca dice algo que te agrade. Siempre están ahí. Mira, ahora dice, ay, que esto solamente es un preparativo, ay, que solo esto. Mira, hermano, yo lo paso el canal, ya te dije, yo no me gusta esa persona que solamente ven el lado oscuro, el lado del vaso vacío, que esto ya se terminó, esto no se va a terminar hasta que Dios nos diga que esto se termina. Mientras Dios no determine que tú y yo nos vamos de este lugar, la mano de Dios va a seguir obrando a través de nosotros, hermanos, llevando y moviendo su gloria, pudiendo orar por las personas, pudiendo llevar una palabra de fe. Yo algunas veces casi que me doy así, hermano, solo porque ando máscara no me doy. Porque de repente me encuentro en una ferretería o en algo haciendo una cola. Hoy hago cola para todo, hermano. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo hago cola para todo ahora. Y en las colas las personas, ahí no tendríamos que hablar, pero las personas se dan vuelta. Mire que esto está bien fregado, ¿verdad? Mire que... Y yo algunas veces, hermano, quizás porque no quiero estar hablando, no por la pandemia, sino que soy aburrido, hermano. Y yo le digo, sí, es cierto, esto ya aquí ya cada uno huele a ciprés, ya no huele, ya huele a alcohol, ya no huele a alcohol, sino que huelemos a ciprés. Y yo después, mire, hermano, me dan ganas de pegarme así. Digo, no es eso lo que yo tengo que decir. Yo tengo que decir, esto no se acaba hasta que Dios nos dice que se acabe. Eso es lo que nosotros tendríamos que decir, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Pero yo, hermano, quizás esta noche era para mí. Me quiero liberar de esas palabras negativas. El día que alguien me diga, mire, hoy sí quizás ya nos vamos a morir. Quizás lo que le tendría que decir, como soy tan amable, bueno, entonces arrepiéntate, ponte a cuentas con Dios. Y si te toca ahora, pues te velamos. Quizás eso, como soy tan amable, ¿verdad, hermano? Pero muchos de nosotros tenemos que liberarnos de algunas cosas, hermano, y actitudes que nos quitan y nos impiden el servicio de Dios. Y no hablo solo del servicio de la iglesia, porque no te confundas, hermano. No estoy hablando del diaconado aquí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del reino de Dios, de que tú tienes que servir al reino de Dios, no solamente aquí en la iglesia, tienes que servirlo allá afuera, en la cola del súper, ahí en la ferretería, allá en el banco, ahí donde las personas están afligidas, donde están negativas. Donde tú tengas que decirle, mira, pero si tu vida está en las manos de Dios, pues no va a suceder nada. Y eso quizás yo me lo tengo que decir ahora. Y ahora me decía, Señor, mi vida está en tus manos y no va a suceder nada que tú no dispongas que suceda. Y si sucede, tú nos vas a sacar en victoria. Hermano, porque nosotros no podemos ser más esclavos. Pablo sabía que Onésimo era una persona útil en el ministerio, pero no podía servir porque seguía siendo esclavo. Sabía que Onésimo tenía que cambiar su estatus social, hermano. Su perfil de Facebook ya no tenía que ser así, soltero, ¿verdad? Como tiene un muchacho por aquí. Pero que ponga comprometido. Tu estatus de hijo de Dios tiene que decir, es libre, porque si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé cuántos pueden decir esta noche que son libres en el Señor. No más libres, no más esclavos. Mira, hermanos, no más esclavos. Ya no vuelvas a decir, yo soy esclavo de las deudas. Di, yo voy a pagar mis compromisos. Y si el día que los pagues, no te vuelvas a enjaranar, hermano. Amén. No, que tenemos que ser buenos administradores. Yo algunas veces soy un poquito fuerte con las cuestiones administrativas, hermano. Lo he hecho, lo he aplicado para mi vida, me está funcionando.
Me está funcionando. No es que ya lo alcancé, porque ninguno de los que está aquí ha alcanzado todavía, hermano. Me está funcionando y yo trato de ser disciplinado en algunas áreas, hermano. Lo hicimos aquí con ese telefonito que está ahí. Les digo, no, hagámoslo de esta forma, lo más simple y lo más funcional. Porque muchos de nosotros nos queremos complicar, hermano. Aún en nuestra vida queremos complicar muchas cosas. Y mira, algunas veces que queremos ayudarle tanto a Dios que complicamos las cosas. No podemos vivir y ser libres. Porque todavía hay algo ahí que tenemos que pagar, hermano. Algo de lo cual nosotros, tú y yo, tenemos que libertarnos. No ser más esclavos. No ser más esclavos del pecado, no ser más esclavos de esas cosas, no ser más esclavos de lo que está aconteciendo, hermano. Yo no sé, y si tú eres completamente libre, gloria a Dios, hermano. Pero si tú, hermano, todavía sabes que hay algo ahí que te está impidiendo el servicio de la obra de Dios, Dios te dice, tú eres un útil, pero por el momento eres inútil. Tienes que ser libre. Tú y yo, hermano, tenemos que tener libertad para servir. Cuando alguien te diga, vamos a servir, gloria a Dios, hay que servir. Y yo no te dije, ya no estoy hablando del servicio, estoy hablando de la obra allá afuera, allá en tu trabajo, allá donde tú te relacionas, allá con tu familia. Esa obra, esa libertad, la libertad que podemos tener para decir, no, y está enfermo, voy a orar por él. Muchos de nosotros no tenemos esa libertad, hermano. Muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado ese grado de libertad de poder orar por los enfermos. Y ya no llamen al hermano. ¿Y tú? ¿Y acaso tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Acaso no es el mismo poder que Dios le dio a nuestro hermano Gigi Ávila, que hermano está bien adelantado? ¿No acaso es el mismo Espíritu que hay en ti, que habita en mí? Amén. Pero muchos de nosotros todavía no tenemos esa libertad. Tú puedes decir, no, yo soy libre, pero ¿tienes esa libertad? ¿Tienes la libertad que cuando dice, mira, vamos a hacer tal actividad, hay que servir? Tú lo piensas. Y tú dices, no, es que a mí me da pena, ¿qué van a decir? Yo no sé si alguien va a decir algo. Yo creo que aquí a nadie le dicen nada por venir a servir. No sé si los hermanos que vienen tan amablemente a hacer la limpieza, alguien les ha dicho, no, hermano, ustedes no pueden hacer la limpieza. Yo si lo llego a ver, hermano, un día le voy a decir, no, hermano, si usted si quiere, repítase. Mira, bueno, y nosotros no hemos hecho la limpieza el domingo. Háblame, Señor, este domingo sí ya la vamos a hacer. Sí, perdón, ¿verdad? Se me olvidó, así como me olvidó la canasta bendita, se me olvidó que los domingos a nosotros nos toca. Pero este domingo sí ya nos vamos a poner al día, lo vamos a hacer 2 veces. Mira, hermano, Dios quiere que seamos libres para ser útiles. Porque la libertad no solamente es para eso, la libertad es para ser útiles en el trabajo del Señor. Pero ¿cómo vamos a ser útiles? Liberándonos de toda esclavitud. Primero, del temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, hermano. Yo no lo sé. Nadie presagia cosas buenas, hermano. Económicamente, todo el mundo dice, mira, los países más pobres tienen un 90% de deuda alcanzada, hermano. O sea, no diga, mire, esto es mío. El 90% de lo que tú tienes ahora siendo salvadoreño le pertenece a otro, hermano. Con esa gran deuda externa que ahora nosotros tenemos. Pero lo que Dios te ha dado, eso nadie te lo puede quitar, hermano. Pablo le dice, Onésimo, es necesario que vayas a donde Filemón. Yo le voy a escribir esta carta y voy a apelar a Filemón. Es decir, yo te puedo obligar, Filemón, pero yo voy a apelar a tu amor. Yo te puedo decir, no, que esto se tiene que hacer así, así. Pero yo voy a apelar al conocimiento que hay de Cristo en tu vida para que entiendas esta palabra. Posiblemente este sermón, bueno, el hermano medio me dejó confundido, pero voy a apelar, hermano. Aquí le dice Pablo, yo voy a apelar al conocimiento del amor de Jesús que hay en ti. Todos somos de casa, hermano. Aquí no vemos personas que tengan una semana de haberse convertido. Todos somos de casa. Todos ya tienen una historia con Cristo. Todos tienen el conocimiento de la palabra. Y si tú no lo tienes es porque no lo has sabido aprovechar, hermano. Pero tienes esta palabra en tus manos, en tu teléfono. Lo tienes a cualquier lugar. Dice Pablo, voy a apelar a ese conocimiento que hay de ti.
No más esclavos, sino libres y útiles para Dios. Vamos a escuchar esta alabanza. Yo no sé si los de multimedia ya la tienen lista.